presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 16, dice la Escritura: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Gloria a Dios. Hoy quiero hablarles con el tema liberación del pasado de vergüenza, primera parte. Quiero comenzar a reflexionar con ustedes sobre este tema que hemos titulado así: con toda la intencionalidad que puede revestir el título en sí mismo, conscientes de que este tema, como todos los temas de este tipo, tienen una vinculación con las disciplinas que hoy en día tratan con todo lo que pasa en la mente de la gente y refleja o se refleja en la conducta de los seres humanos. En nuestro caso, y todo el que nos conoce lo sabe, sustentamos nuestro consejo o el consejo que tenemos para compartir en lo que dice la Biblia, independientemente de lo que digan otras disciplinas, aunque para referencia de muchos que nos están escuchando, en algún momento podemos mencionar alguna de esas teorías o planteamientos que están en boga en la sociedad del siglo XXI. Y tengo la fe de que el Espíritu Santo haga una obra transformadora en la vida de muchos de los que nos están escuchando aquí en el templo de la Leopoldo Navarro 34 y todos los que están a la distancia sintonizando esta programación. ¿Cuántos tienen pasado en su vida? Para no tener pasado hay que estar naciendo hoy, ¿verdad? Pero todo el que tiene un año, unos meses, ya tiene un pasado. El pasado es lo que se quedó atrás. Es lo que pasó, lo que ya pertenece al recuerdo. Lo que no está en el presente y mucho menos en el futuro. Fue lo que se quedó atrás. Lo que ocurrió, lo que vivimos, la experiencia que tuvimos. Ahora bien, no todo el pasado es bueno, ni todo el pasado es malo. Hay cosas que han pasado que las recordamos con gozo y alegría, ¿verdad? Yo siempre recuerdo con mucho gozo y alegría el día que me casé. Porque yo soñaba con casarme con mi única novia. Es un récord.
Y yo añoraba que llegara ese día, porque yo decía, no quiero que Cristo vaya a venir antes de yo casarme. Se parece al pensamiento de muchos muchachos por ahí, ¿verdad? Uno recuerda muchas cosas con alegría, con gozo. El día que te nació tu hijo, tu hija, el día que te graduaste de la universidad. Yo también me recuerdo muy contento de ese día. Uno logró esa meta interesante. El día de tu primer trabajo. O como escuché a un multimillonario, el día que me gané mi primer millón, me decía ese señor. Ese día lo recordaba con mucho gozo. Pero hay cosas que han pasado que no las recordamos con tanto gozo. Hay situaciones que han ocurrido, experiencias que hemos tenido que no guardamos buenos recuerdos, relaciones que hemos tenido que no guardamos buenos recuerdos, circunstancias que nos afectaron que no guardamos buenos recuerdos, gente que estuvo en nuestra vida que no tenemos buenos recuerdos de ellos. Y tenemos batalla con eso, porque de alguna manera esas cosas terribles que nos pasaron nos marcan negativamente, nos sentimos mal solo con recordarlas. También muchos de los que están aquí recuerdan cosas terribles que hacían antes de conocer a Cristo, modos de vida que tenían, prácticas que dominaban en su vida. Y saben que es algo negativo. Y esas cosas nos afligen, nos traen tristeza muchas veces. Y no sabemos siempre cómo vamos a manejar. Por eso yo quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cuál es el impacto del pasado en el presente de nuestras vidas? ¿Cómo está impactando, cómo ha estado impactando ese pasado en el presente? ¿Qué efecto tiene el pasado de mi vida en el presente que estoy viviendo? Por ejemplo, yo he conocido personas que dicen, mi vida es una amargura. Después que me ocurrió ese fracaso matrimonial, nunca he levantado la cabeza. Esa mujer, después que la dejaron esperando en el altar, nunca se ha quitado ese luto. O esa madre, después que se le murió ese hijo, no volvió a ser nunca más la persona que fue, porque perdió la alegría, perdió la esperanza y ya toda su vida es oscura, es gris, no tiene colores porque se siente terriblemente mal. Muchas personas sin saberlo, cuando uno le hace la pregunta, ¿cuál es el impacto del pasado en el presente de tu vida? Muchas personas sin saberlo, sin tener conciencia de lo que hoy creen o dicen, tienen las ideas que diferentes psicoanalistas, desde Sigmund Freud hasta nosotros, han estado planteando. Sumando a eso, lo que estudian esas disciplinas, que las creen y practican como parte de su ejercicio profesional, cuando responden, no, yo soy así porque yo tuve un trauma cuando chiquito. Yo soy de esta manera, tengo esta conducta porque me violaron. Ahora se ha puesto de moda mucha gente famosa decir y publicar, después que se han pasado la vida haciendo cosas, ahora para salir en los titulares dicen, ay, a mí me violaron, dicen. Y imagínense, yo vi una señora, que no voy a mencionar su nombre, que por lo menos yo, que no la sigo, sino que solamente veo algunos reportajes de su vida en los medios, yo creo que ha tenido como 10 maridos. Y entonces ahora sale que ella tiene un trauma. Y que hay que cogerle pena porque hace muchos años le hicieron un daño. Uno no se alegra de que nadie haya sufrido un abuso. Uno no puede sentirse bien porque alguien fue lastimado, maltratado por alguien que quizás debió cuidarle. Claro que eso está mal, eso es triste. Pero de ahí a presentar esas experiencias como un título
como una hazaña, como una etiqueta de logros personales, ya eso es otra cosa. ¿Qué dicen algunos sobre el impacto del pasado en el presente? Sigmund Freud en su planteamiento establece que hay un efecto directo de una sola vía del pasado en el presente. Como todas sus teorías los proyecta en el comportamiento sexual. Y por eso mucha gente hoy justifica su conducta homosexual, mucha gente justifica su conducta errática en las relaciones sentimentales, porque le está asignando al pasado, a la experiencia difícil que tuvo, le está asignando la responsabilidad de lo que ellos son hoy. La mayoría de la gente, si lo encuestamos, va a estar de acuerdo con eso y no sabe que esa es una de las doctrinas de Sigmund Freud. Otros, como Model, psicoanalistas más recientes, están planteando que de la misma manera que un trauma del pasado tiene un efecto en el presente, las cosas que ocurren en el presente cambian nuestra comprensión o valoración del pasado. Así lo publicó la Revista Internacional de Psicoanálisis del 2012 en el volumen 41, en un artículo de la autoría de Stern Donnell, cuando dice: estamos acostumbrados a la idea de que el trauma en el pasado interrumpe nuestra capacidad de captar el presente. Esa es la teoría de Freud. Pero dicen ellos ahora, pero el trauma del presente o reciente puede tener un efecto disociativo similar sobre nuestra capacidad de percibir el pasado más distante. El trauma contemporáneo puede despojar al pasado de su bondad, dejando el sentimiento de que el pasado se ha ido, está muerto, separado del presente. Lo que ellos están planteando ahora, ampliando el concepto del pensamiento de Sigmund Freud del siglo XVIII y XIX, es que ahora lo que me ocurre hoy también tiene un impacto en cómo yo recuerdo o valoro lo que me pasó. Y ahí están justificando que uno debe vivir prácticamente trastornado, enredado entre el pasado y el presente y los efectos que tienen sobre nuestra vida. Yo no vine a dar una clase de psicoanálisis, pero hago referencia porque son las ideas que están en boga. Son los conceptos que dominan el pensamiento en la sociedad de hoy. Y han sido tan promovidos que la gente lo acepta y explica lo que pasa en su vida en función de esos principios, aún siendo creyentes en Jesucristo. Uno de los grandes retos que tiene la iglesia del siglo XXI es establecer la diferencia, la separación entre el consejo de la psicología y el consejo de la Biblia. Y le adelanto que no son compatibles. Pero tristemente hemos perdido el interés de llevarnos del consejo de la Biblia y quizás influenciado por toda la avalancha de informaciones del otro lado, hemos querido convertir el consejo bíblico en otra cosa o suplirnos de otras fuentes que no son lo que la palabra de Dios nos recomienda. ¿Cómo enfoca la Biblia el tema del pasado entonces? Yo no hice una exégesis larga ni muy detallada. Pudiera haberla hecho, pero no me fue posible. Pero encontré cosas muy puntuales que la Biblia plantea en cuanto al pasado. En primer lugar, la Biblia habla de que en el pasado, que debemos recordar desde el pasado para el presente y el futuro, quién es Dios y las obras de Dios en el pasado para provecho de los suyos. El Salmo 105:5 es una muestra de eso cuando dice:
Acordaos de las maravillas que Él, Dios, ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. El salmista está exhortando a acordarse lo que Dios hizo allá atrás. Lo que Dios hizo desde tiempos inmemorables. Que lo tenga presente, dice el salmista. Que no se me olviden. Para que pueda entender la grandeza y la bondad de Dios. En Deuteronomio 8:2 Moisés, hablando de parte de Dios y haciendo referencia a la salvación de Dios y de lo que Dios hizo por su pueblo, da esta palabra al pueblo de Israel y le dice: cuando van a entrar a la tierra prometida, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y recordarás que te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¡Aleluya! Dios, a través de Moisés, le está diciendo al pueblo: tienen que recordar lo que yo hice por ustedes. Ese pasado de lo que yo hice lo tienen que tener presente, para que sean agradecidos. En todo este enfoque en la Biblia se motiva a tomar como referencia las obras de Dios en el pasado y cómo Dios ha obrado en favor de los suyos. ¿Para qué? Para que no suframos de amnesia espiritual, para que tengamos presente su amor, para que tengamos presente su bondad y para que tengamos presente su misericordia. Yo no sé usted, pero yo sé que estoy aquí por la misericordia de Dios. Yo no sé usted, pero yo sé que estoy vivo porque Dios tuvo misericordia de mí. Yo no sé usted, pero yo sé que el COVID no me mató porque Dios me preservó. Y yo eso lo tengo que tener claro. Ese pasado es bueno. Y es necesario que siempre lo tengamos presente para darle gracias a Dios por sus bondades. ¿Por qué no te moriste en el vientre de tu madre? ¿Por qué no te caíste como se cayó tu amiguito que se estrelló y se mató? Son cosas por las que uno tiene que estar dando gracias a Dios. Uno tiene que estar dando gracias a Dios que no te ahogaste en un río, ni en una playa, que no tuviste un accidente. Hoy mi esposa y yo, cuando llegamos a la ciudad, vimos un accidente en primera fila de un motorista. Ustedes saben que los motoristas en este momento en el país no tienen ley. Las autoridades lo han soltado. No le ponen control, o por lo menos uno siente que no están haciendo nada. Y los motoristas hoy en día en las avenidas más importantes se meten en rojo. No le importa la luz del semáforo. Y qué triste fue para nosotros ver que un vehículo de una persona venía entrando en la 27 de febrero. Sin embargo, ese motorista no tuvo en cuenta que el semáforo estaba verde para ese conductor. Él siguió a todo dar y el choque fue directo. El hombre cayó muy lastimado. Se retorcía de dolor. Nosotros estábamos ahí en primera fila. No podíamos movernos ni para atrás ni para adelante. Era terrible. ¿Cuántas cosas terribles le pueden pasar a una persona?
cuántas situaciones o circunstancias que pueden acabar con la vida de uno, pueden pasar. Y el mandato que hay en la Biblia es que nosotros todos los días recordemos que Dios nos ha librado, que Dios nos ha salvado, que Dios ha tenido misericordia, que Dios nos ha suplido, que Dios ha sido nuestro sanador, que Dios ha sido nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, que Dios ha extendido su brazo fuerte para sostenernos en todo tiempo y en toda circunstancia, que Dios en medio de la pandemia nos suplió para comer, para vivir, para caminar, para poder mantener nuestra vida a pesar de todo lo que pudo haber pasado y de todos los que fracasaron en ese proceso. Aleluya, aleluya. Acuérdate de Dios, dice. Te acordarás siempre de dónde Dios te ha traído. Hermano, deje ese orgullo santo, como algunos lo han llamado, y sea humilde. Recuerde todos los días de dónde Dios lo sacó, qué hizo Dios, cómo Dios limpió su vida, una vida que probablemente estaba perdida, y Dios en su misericordia ha hecho una obra grande con usted. Un segundo enfoque del pasado que encontramos en la Biblia nos motiva, número uno, a dejar atrás el pasado de vergüenza y pecado y a no preocuparnos por el pasado vergonzoso y enfocarnos en el presente y futuro de victoria que Dios tiene para aquellos que han puesto su confianza en Él. Y esto es importante y quiero enfatizar o adentrarme en este segundo enfoque. El pasaje que acabamos de leer al inicio de esta reflexión, 2 Corintios 5, 16 adelante, nos motiva a comprender que el pasado de actos pecaminosos, el pasado de conductas impías y destructivas, el pasado de esa conducta en rebeldía total contra Dios por los efectos del pecado o los conceptos pecaminosos que dominaban en nosotros, que llegamos a cometer. Este pasaje dice la Escritura que debían quedarse allá donde ocurrieron y que no debemos permitirle que afecten el presente donde Dios nos tiene. Yo voy más lejos, podría decir que en todo lo que la Biblia plantea, el pasado de pecado debe quedar olvidado en lo que respecta al presente y al futuro. Si algo debemos recordar de eso es no tenerlo en cuenta, es tenerlo en cuenta para no volver a cometerlo. Lo único que debemos recordar de eso. Es lo único. Ahora, ¿por qué razón sería de esa manera? Porque ahora, después de recibir a Cristo, somos nueva criatura. ¿Cuántos lo creen? Después de recibir a Cristo, somos criatura nueva. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué elemento intervino o qué proceso ocurrió para convertirnos en nuevas criaturas? La mayoría lo conoce, pero quizás los amigos no lo saben. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Recibimos el perdón de Dios y la obra de Cristo en la cruz del Calvario la aceptamos para ser liberados de la responsabilidad ante la justicia divina por los pecados cometidos. Son tres cosas importantes. Arrepentimiento, que fue una iniciativa de nosotros. Me arrepiento de haber pecado. Y en el arrepentimiento hemos solicitado que el Señor nos perdone. Eso es lo que hacemos cuando pasamos al altar. Eso es lo que hacemos cuando tomamos la decisión de servirle a Cristo Jesús. Reconocemos que estamos en pecado, que necesitamos a Dios y le pedimos al Señor que nos perdone. Y lo otro es que al aceptar a Cristo
su obra en la cruz tiene efectos para liberarnos de la culpa frente a la justicia divina. Por lo tanto, las violaciones que habíamos cometido, los pecados que habíamos cometido, quedan perdonados por la obra de Cristo y ya la justicia de Dios no nos persigue. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está dando a la gente, comenzando con los hermanos de Corinto, lo que para los psicólogos de hoy sería una novedosa terapia de desensibilización, pero no es más que un llamado a despertar a la nueva realidad espiritual. Los motiva a conectar con la palabra y la obra que el Señor ha hecho en sus vidas. Colosenses 1, 9 al 14 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Yo sé que se lo leí muy rápido y mucha gente no lo asimila. Léalo en su casa, al Colosenses 1, 9 al 14. En pocas palabras, Pablo está diciendo: el que está en Cristo es nuevo para todos los efectos. El que está en Cristo, el expediente viejo quedó saldado. Y tiene que vivir con ese concepto bien claro. No tiene por qué quedarse atado. Y me gusta esta parte del verso 13, cuando dice: Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. Es decir, cuando yo me convierto, ya yo no estoy en el reino del diablo. Yo pertenezco al reino de Cristo. Cuando yo me convierto, las leyes que tienen validez para mí no son las de esta tierra, que es del reino del diablo. Las leyes que tienen validez para mí son las leyes del reino de Dios. Eso es profundo y es maravilloso. Pero tenemos que tenerlo claro, porque no podemos entender el concepto de nueva criatura si no entendemos que ya no estamos bajo los dominios de Satanás. Tenemos que entender que somos nueva criatura y ya el diablo no manda. Usted tiene que decirle a Satanás cuando venga tocando la puerta: mira, tú te recuerdas lo que tú y yo hacíamos. Usted no manda aquí. Ya yo no soy de ese equipo. A mí me cambiaron. Aleluya. Aleluya. Adicional a esto, en la Biblia encontramos la recomendación de no permitirle al pasado convertirse en el freno de nuestro presente y tampoco en el freno de nuestro futuro. En tiempos de Isaías, cuando el pueblo de Dios estaba luchando con las experiencias desagradables que habían detenido el plan de Dios para sus vidas, porque creo que una de las grandes enseñanzas de la conducta del pueblo judío es nosotros aprender de sus fracasos. Sus fracasos, pueblo escogido por Dios, pero ¿cuántos fracasos ha habido en su historia? Porque cuando se desconectan del propósito, cuando usted se sale del plan de Dios, lo único que cosecha es fracaso.
Y por más que Dios quiera bendecirlo, si usted se sale del propósito de Dios, usted lo que va a sufrir es derrota. Y eso nos enseña. Y en tiempo de Isaías, cuando el pueblo de Dios estaba luchando con las experiencias desagradables que habían detenido el plan de Dios para sus vidas, experiencias negativas que le habían arruinado la vida, el Señor le envía un mensaje de esperanza con el profeta. Y este es un pasaje que para mí tiene mucho significado, porque fue uno de los pasajes a través de los cuales el Señor me habló cuando nos llamó a levantar Mahanaim. 43:18 dice Isaías: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Oh my God, oh my God. ¿Qué le está diciendo el Señor a su pueblo? Ok, Satanás le dio hasta con el cubo del agua. Los arrolló por su necedad. Han sufrido de todo: decepciones, frustraciones, errores, metida de pata, crisis de todo tiempo, de todo tipo. Pero aquí viene la buena noticia. No se acuerden de eso ya. Ya no te acuerdes de eso. Ni traiga memoria las cosas antiguas. Porque he aquí yo, Jehová Dios Todopoderoso, hago cosa nueva. Yo no sé si hay alguien aquí que dice amén, yo recibo eso. Aleluya. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Yo no sé si tú lo crees, yo lo creo, yo estoy expectante. He aquí yo hago cosa nueva. Lo que el Señor está diciendo 8 siglos antes de Cristo. Y Simón Freud quiso venir a enseñar lo contrario en el siglo XVIII. El Señor está diciendo: el pasado no tiene que detener ni tu presente ni tu futuro si te conectas conmigo. Aleluya. Yo no sé si para ti eso es una buena noticia. Porque hay mucha gente cabizbajo, hay mucha gente frustrado, hay mucha gente deprimido porque dicen: mi vida ya no tiene sentido. Y el Señor te dice en esta noche: he aquí yo hago cosa nueva. ¡Hey! Otra vez abriré camino en el desierto. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia de desierto, pero lo más parecido que tenemos por aquí quizás son los campos del sur profundo o las dunas de Baní. Tú no sabes para dónde que vas en el desierto. Identificar un camino en el desierto es una de las cosas más difíciles. Y el Señor le dice: yo hago camino en el desierto. Aunque estés sin dirección, perdido en el espacio, yo hago camino en el desierto y yo hago ríos. Yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a gente que están aquí y que están por los medios ahora. Yo hago ríos en la soledad. Aleluya. Aleluya.
Más adelante el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, 12 al 14, animando a los creyentes les declara: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, agarrar, alcanzar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, arrebatado por Cristo. Hermanos, yo mismo en este momento no puedo decir que lo he alcanzado, pero sepan algo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me encanta esa declaración, me encanta esa palabra de ánimo del apóstol. Porque quizás mientras él vivía los procesos difíciles, quizás mientras él fue metido en una cárcel allá en Roma, quizás mientras le daban latigazos en alguna de las ciudades donde fue a llevar el evangelio y se levantó gente en contra de él, muchos pretendían quizás decir: fracasó el hombre de Dios. Su vida no fue la victoria que estaba llamada a ser. Y él le dice: yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo, porque estoy aquí en el ring. Ahora sepan ustedes que yo sigo detrás de la meta. Yo sigo caminando. Yo dejo ese pasado de vergüenza, de fracaso, de dolores, de tribulaciones, de tristeza, de traiciones, de abandono, de luchas que parecían eternas. Yo dejo todo eso allá atrás y sigo hacia la meta del supremo llamamiento. Sigo caminando hacia la victoria. Yo sigo caminando hacia la manifestación de la gloria de Dios en mi vida, en su plenitud. Yo no sé si tú puedes decir algo parecido. Yo no sé si aquí hay gente que ha estado pasando diferentes situaciones. Sigue hasta la meta. Hermanos y amigos, la única referencia positiva del pasado debe ser para reconocer la bondad y la misericordia de Dios obrando a favor de nosotros, a pesar de nuestros delitos y pecados. Para eso es lo único que debemos referir el pasado, para agradecer a Dios su bondad, su misericordia. Es un recuerdo que debe llevarnos a ser agradecidos con Dios y a tener cuidado y ser prudentes para no caer en los errores o pecados que nos llevaron al fracaso, que marcaron ese pasado de vergüenza. Hermano, a mí me duele como pastor ver cómo hay gente que Dios lo saca, lo limpia, le devuelve la dignidad y luego vuelven como el puerco a ese lodo, cometiendo los mismos errores del pasado. Los mismos errores. Por eso la carta a los hebreos le da muy duro al que falla y se vuelve atrás. El capítulo 9 y 10 de Hebreos. Si usted es de los que vive jugando con eso, debe leerse eso. Nosotros debemos ser agradecidos con Dios y tener cuidado y ser prudentes para no caer en los mismos errores o pecados que hemos cometido. Porque debemos aprender. Debemos aprender. Yo le digo a algunas personas cuando cometen un error y hay que disciplinarlo, etcétera, yo le digo: lo único bueno que uno puede sacar de una caída es levantarse. Así que hazlo lo más rápido posible. Lo único bueno que se puede sacar de una caída es levantarse. Trata de no volverte a caer. En segundo lugar, no puedes permitirle al diablo que te deje atado mental y espiritualmente a un pasado de vergüenza, a un fracaso, a una tragedia
que ha sido superada por la obra de Cristo en favor tuyo. No puedes permitirle al diablo que te deje atado al fracaso del pasado. No se lo permitas. Satanás va a hacer todo lo posible por mantenerte atado a eso. Que a mí me regalaron. Usted ha visto una cantidad de gente ahora descubriendo que a ellos los regalaron cuando chiquitos. O dudando de si son hijos legítimos o hijos completos de la familia donde nacieron. ¿Qué te importa a ti si naciste o no naciste o si te regalaron? Tú te criaste ahí, ese es tu papá, tu mamá, ese es tu hogar, nadie te saca de ahí. Concéntrate en la obra de Cristo para tu vida. Deja de estar buscando tristeza, escarbando pasado para atarte a ellos. No puedes permitirle al enemigo que te frene y te condene al fracaso espiritual por causa del pasado de vergüenza en el cual viviste cuando ignorabas el amor y la misericordia de Dios para darte una vida digna y aceptable ante su santidad. No puedes. Pastor, que usted no conoce lo que yo fui. A mí no me importa. Si Cristo te limpió, eres nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. Y eso va para la persona individual. Y eso va para la iglesia como comunidad. Porque en las iglesias hay un grupo de gente que lo que quieren es estarle recordando el pasado a los que decidieron ser nuevas criaturas. Tú tienes que decirle a esa gente: no me recuerde mi pasado, porque ya yo no soy eso. Lo que Cristo limpió, está limpiado ya. A mí se me olvidó. No siga atado a ese pasado de vergüenza. No, ese hombre era un borrachón. Mala paga, el que tú conociste sin Cristo, pero este ahora no, este ahora es un hombre serio, porque soy una nueva criatura. Esa mujer era una chismosa, se metía en todos los problemas del barrio, del edificio, del condominio. Esa era la otra. Ahora yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Hoy Cristo ha hecho mi vida una vida nueva. Tienes que decirle al diablo que Jesucristo vino para reconciliarte con Dios y que le ha dado a la iglesia el ministerio de la reconciliación. La iglesia tiene ese ministerio. Y por eso me duele y me causa tanta tristeza a ver los cristianos aferrados a enrostrar los errores del pasado. Eso hay que terminarlo. Cierre ese capítulo. En la iglesia no deberíamos estar sacando esas cosas. Pastor, tenga cuidado con el hermano tal, porque ese hermano es raro. Ese hermano lo violaron cuando chiquito y ya él no está derecho. Lo que Cristo limpió ha sido limpiado. Y yo tengo que creer eso. Bueno, pastor, yo conozco algunos que han fallado. Yo también, yo conozco quizás más que tú. Pero yo tengo que aferrarme a la palabra y juzgar a la gente de acuerdo a lo que dice la palabra. Que la gente demuestre lo contrario con sus hechos, ya eso es otra cosa. Pero mi concepto tiene que comenzar a partir de lo que dice la palabra de Dios. Jesús vino para reconciliarnos con Dios. En San Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a Dios si no es por mí. No deje que el pasado te secuestre lo que te resta de la vida. No deje que tus errores del ayer se queden ahí latiendo para condicionarte a una vida de pecado. Pastor, ahí está fulana, en lo mismo de siempre. No, yo no quiero pensar en eso. Yo tengo que seguir orando por fulana. Yo tengo que pedirle al Señor: Señor, no deje que el diablo logre el proyecto de llevar a fulana a su error del pasado.
Yo no puedo traer el pasado para ponérselo como una cadena para que fulana no sea libre. Yo tengo que abogar por la liberación en el nombre de Cristo Jesús. Yo tengo que creer en el poder de Dios. Yo tengo que interceder en favor de esa persona. Termino diciéndole a los amigos que hoy hay liberación para ti, liberación de los efectos del pasado sobre tu vida. Tienes la oportunidad maravillosa de convertirte en una nueva criatura. Tienes una oportunidad maravillosa de dejar atrás el pasado y caminar hacia lo que Cristo Jesús ha preparado para ti. Por eso me encanta tanto ese pasaje bíblico de Isaías 43, 18 y 19. Sobre todo cuando dice el 19, he aquí yo hago cosa nueva. El Señor quiere hacer cosa nueva en nosotros. Y ese proceso se llama liberación. Quiere romper las cadenas que te atan al pasado de vergüenza. No, yo no puedo pararme ahí porque ¿qué van a decir la gente que me conoce? Que deja que el diablo hable y tú sé obediente a lo que Dios quiere que tú seas. ¿Y cómo? Deja que el diablo hable. ¿Cómo yo voy a la iglesia? Deja que el diablo hable. Ese es su trabajo, murmurar, hablar, destruir, inventar historias para manchar el testimonio de la gente. Esa es la obra de Satanás. Tú no puedes dejar que te ate. Libérate en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Dile al Señor, hoy se termina el dominio de ese pasado de vergüenza sobre mi vida, porque a partir de hoy la luz de Cristo va a alumbrar con intensidad desde este corazón arrepentido y perdonado por el Señor de los señores. ¡Aleluya! El Señor va a hacer cosa nueva en ti, amigo. El Señor va a hacer cosa nueva en ti, hermano. Créele al Señor. Hay liberación del pasado de vergüenza. Hay liberación. Y ese es el mensaje del Evangelio. Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. No he venido a sanar a los que están sanos, he venido a sanar a los que están enfermos, a los que reconocen que tienen problemas. A esos ha venido el Señor a buscar. Así que no te quedes en la orilla ni en la marginalidad que te ha colocado la sociedad y el pensamiento de los hombres. Ven a la liberación del pasado de vergüenza y dile, Señor, haz algo nuevo con este pobre pecador o pecadora que arrepentido viene delante de ti. Por fe creo que así será para la gloria de Dios. Hemos